Hoy vengo a hablar del Sistema Nacional Anticorrupción. Y para hablar de ello nos vamos a remontar al hecho que provocó el surgimiento de este sistema. Y vamos a iniciar en el 2012, cuando llega Peña Nieto a la presidencia de México, mediante una serie de señalamientos y cuestionamientos por cómo llegó y los actos de corrupción que había señalado en su instancia como gobernador del Estado de México. Pero también llega ese 2012 con un partido Acción Nacional también desgastado y mandado hasta un tercer lugar en los comicios electorales por los diferentes escándalos que provocaron las dos administraciones que han tenido a nivel federal. El primer escándalo del presidente Fox fue ostentar con la compra de toallas que costaban $400, que era una ofensa para la sociedad. Y también cómo fue creciendo en hectáreas el rancho San Cristóbal, el cual tiene, donde también se manejó que había actos de corrupción. Luego le siguió Calderón con la Estela de Luz, donde fue una obra plagada de corrupción. Y Enrique Peña Nieto pues no hacía mal el trabajo a comparación de sus compañeros. Era cuando México necesitaba que hubiera algo que le diera certeza a la sociedad de que se estaba combatiendo realmente la corrupción. Eran muchas las presiones que había. Incluso la sociedad organizada presentaba iniciativas al Congreso de la Unión donde se planteaba ya la ley 3 de 3, que decían, bueno, pues ya si no quieres autoridades revisar o cuestionar a los servidores públicos, al menos que haya una plataforma en la que los ciudadanos podamos saber sus intereses patrimoniales y también sus declaraciones, así también como el conflicto de intereses que puedan tener. Estuvieron empujando y empujando para que se crearan esas acciones para poder al menos tener ese paliativo que pudiera darle una certeza a la sociedad mexicana. Pero llega el año 2014 y ya era insostenible. Según datos de la revista Forbes de México, nuestro país era el primer lugar en corrupción. Era una tarea muy difícil, pero también Enrique Peña Nieto tenía que buscar cómo legitimar sus 4 años de mal gobierno que tenía y quería impulsar algo que le diera una certeza a la sociedad mexicana que se iba a combatir la corrupción. Ya en ese momento había 11 gobernadores señalados que estaban siendo investigados por la Fiscalía General de la República y señalados por hechos de enriquecimiento ilícito y algunos por peculado y otras acciones. Estaba el caso de Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borges en Quintana Roo, Guillermo Padres en Sonora, César Duarte en Chihuahua, Ángel Aguirre en Guerrero, Fausto Vallejo en Michoacán, Jorge Herrera en Durango, Miguel Reyes en Zacatecas, Rodrigo Medina en Nuevo León, Edigio Torre Cantú en Tamaulipas y Rubén Moreira en Coahuila. Era insostenible ya lo que estaba pasando en el país. Es cuando Sonora, por primera vez en el 2015, crea en su estado una fiscalía anticorrupción, que ya en el 2015 se había modificado la Constitución para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero nadie le quería entrar. Ya estaba modificada la Constitución, pero no querían hacer las leyes que le iban a dar vida a este sistema. Sonora fue el primer estado que se animó, creó la Fiscalía Estatal Anticorrupción y llevó a proceso al primer gobernador, que fue Guillermo Padres, quien estuvo detenido por hechos de enriquecimiento ilícito y peculado. Duró 3 años en la cárcel y también tuvo que resarcir algunos daños que cometió. Entonces, era más el empuje y la exigencia social de crear un sistema que nos diera certeza a todos los mexicanos. Por eso fue que, tomando el modelo que había creado Sonora,
pues a nivel nacional retoman ese modelo. Y un día como hoy, 18 de julio, pero del año 2016, se da vida por fin al Sistema Nacional Anticorrupción, donde desaparecen todo lo que venían siendo las contralorías y se crean los órganos internos de control, se modifican las leyes de las auditorías superiores de los estados y se busca garantizar la coordinación entre las autoridades, Fiscalía, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y todos los que tienen que ver cuando se tiene que buscar sancionar la corrupción. La tarea estaba hecha. Empezaron los procedimientos, pero a medio camino nos dimos cuenta que solamente fue para serenar la situación, porque realmente el Sistema Nacional Anticorrupción no ha dado lo que debió haber dado. Y si ahorita están bajando los índices de corrupción, porque déjenme decirles que el índice de percepción de la corrupción ha bajado en unos niveles muy altos, es precisamente por el gobierno que administra el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se busca una política que combata a la corrupción. Pero no es porque el sistema esté dando los resultados que queremos, es porque la política nacional está buscando cómo combatir y cómo evitar la corrupción en todos los niveles. Eso es lo que tenemos hasta ahorita en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero ¿cuáles son los retos que se tienen para el futuro? Acabamos de enterarnos que la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo prácticamente anuncia una agencia nacional anticorrupción, que todavía no sabemos cómo va a operar, si es solamente para modernizar la Secretaría de la Función Pública o si realmente es otro sistema nuevo el que se va a crear, viendo que este que tenemos no ha dado los resultados que nosotros demandamos. Pero aún creándose ese nuevo sistema que se llama una Agencia Nacional Anticorrupción, sabemos que los retos del futuro son fortalecer a los órganos internos de control. Necesitamos fortalecerlos, pero también necesitamos fomentar la cultura de la legalidad en los servidores públicos. Pero también ocupamos que haya respuestas rápidas y que se abra la transparencia de cómo se aplican los recursos públicos. Ya no queremos entidades que estén cerradas a no rendir cuentas. Queremos que se abra la transparencia porque solamente los entes que se encargan de sancionar van a poder funcionar si la sociedad está informada y está impulsadas las denuncias y la transparencia y la rendición de cuentas en todo el país. ¿Es cuánto, diputado presidente?